Señor, desde la eternidad, porque tu voluntad es que te conozcamos, Señor, que Cristo se ha revelado en nosotros a través de la palabra y también nuestra identidad en ti se ha revelado, Señor, a través de la palabra a nosotros para que vivamos conforme, Señor, a lo que tú has predestinado para que hagamos, Señor. Te amamos, Señor, te honramos, te damos a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, entonces voy a ir a compartirles pantalla. Entonces, ya, listo. Bueno, en esta ocasión tengo el privilegio de compartirles esta clase que se llama la Biblia, que es la palabra infalible, inspirada de Dios. Y pues yo quería preguntarles para arrancar, no sé, los que estamos, preguntarles primero que nada si están viendo, no sé si ya se está viendo lo que estoy compartiendo. Listo, sí señora. ¿Alguien le gustaría decirme qué es para ustedes infalible? A ver quién tenemos por acá. Ah, está la pastora Diana. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, pastora. Bueno, infalible es algo que no se puede, o sea, que no se puede, no puede mentir, ¿sí? O sea, que es verídica, que es verdadera. Ok, perfecto. Sí, señora. Y espero a ver a quién no estuviéramos por ahí. Y si no, vamos avanzando mientras llegan los demás. Así como lo dijo muy bien la pastora, infalible significa básicamente que no falla, que no tiene posibilidades de fallar, que es un argumento preciso y certero e indiscutible. Sabemos en este caso lo que la Biblia nos dice cuando Jesús mismo dijo que ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Entonces, básicamente Jesús en todo momento se vio a sí mismo reflejado como el cumplimiento de las escrituras, que en este caso eran las escrituras del Antiguo Testamento, que ya lo vamos a ver más adelante cómo estaban divididas, como él ciertamente se veía reflejado como el cumplimiento de la ley de los profetas y hasta, de cierta forma nosotros mismos también, como la iglesia del Señor, como el cuerpo de Cristo, también tenemos que vernos a nosotros mismos como la iglesia y como discípulos de Jesús y como hijos de Dios, reflejados en la palabra, porque la palabra es infalible. Amén. Y la otra palabra clave que le da como el título a esta clase es inspirada, que inspirada es básicamente que viene del aliento de Dios y por eso es viva, ¿sí? Eh, Inspirada es básicamente, me gusta como, por ejemplo, lo decía el pastor Pablo en Sepco, que es Dios protegiendo el mensaje, que el mensaje se mantenga sin importar quién lo diga, sin importar si era Pablo el que lo transmitía, o era Pedro, o era Juan, que la cohesión del mensaje se transmitía, la esencia del mensaje se preservaba sin importar el estilo personal que cada escritor, que cada sí, autor de la Biblia le imprimiera, el mensaje se preservaba, ¿sí? Y la doctrina fundamental, el mensaje principal de la escritura, que ya lo vamos a ver más adelante, se preservaba. Y eso es básicamente la inspiración, que lo que viene de la esencia de Dios se mantiene sin importar quién sea el que da el mensaje en este caso. Entonces aquí tenemos como tal dos versículos de ejemplo que nos dan como más luz sobre esta idea. Uno de ellos es que dice, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y también está este otro que dice, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ellos hablaron porque Dios como tal no escribió la Biblia fue en su totalidad escrita por hombres, pero también en su totalidad inspirada por Dios. En su totalidad preservado el mensaje por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, entonces, siguiendo con este concepto, deberíamos preguntarnos qué significa la palabra Biblia, por qué la llamamos así, digamos, porque se usa como ese estándar y, digamos, no tiene como un nombre más particular como el de otras religiones, que cuando nosotros nos referimos a otras religiones, ¿cierto? Decimos que, por ejemplo, para el Islam, ellos tienen el Corán, que nosotros decimos es la Biblia de ellos, pero ellos no la llaman Biblia, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso sabemos que, o podemos entender que Biblia es un término que proviene del griego biblos, que significa libros, como un conjunto de escritos de toda clase de autores de diferentes épocas, edades y clases sociales, pero todos elaborados bajo la inspiración divina. Entonces, vemos como, por un lado, la palabra de Dios se muestra a sí misma como una evidencia fiable a lo largo de la historia, viendo cómo el mensaje literalmente se preserva entre personas que nunca se conocieron, que nunca coexistieron. La mayoría de estos autores se llevan cientos y miles de años, de distintos estratos, de distintas épocas, de distintas edades, y ahora sí, la Biblia como un conjunto de libros se muestra verdadera en tanto el mensaje se preserva entre personas que se llevan mucho tiempo, distancia, ¿cierto? Y todo tipo de condiciones que los separaban, pero se nota, incluso desde una perspectiva secular, podríamos decir, que hay una cohesión en el mensaje, que el mensaje de todos se comparte, que hay un mismo protagonista, en este caso que podríamos decir que es Dios en la manifestación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estuvo presente a lo largo de toda la redacción del texto completo, como lo vamos a ver más adelante. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Bueno, y también valdría la pena preguntarnos por qué leer la Biblia. En este sentido, porque para nosotros que ya la tenemos, ¿cierto? Como reunida, compilada y más accesible, gracias a Dios que tenemos la libertad de leerla. Sabemos que en otros lados del mundo está absolutamente prohibida y en el mejor de los casos la contrabandean, y nosotros que tenemos la libertad de hacerlo y de tenerla a la mano muchas veces no lo hacemos. Pero en este caso que nosotros la tenemos compilada como un solo libro, valdría la pena preguntarnos por qué leer la Biblia, más allá de que sea hasta cierto punto como un libro como cualquier otro, ¿cierto? Y entonces vemos que la Biblia contiene la historia de Dios y el mensaje que tiene para ti y para mí. Y más allá de eso es que yo creo que estoy seguro que la Biblia es el único libro que te lee a ti, que entre tú más la escudriñas, ella te hace también a ti el proceso inverso, y como dice la propia palabra, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón. Amén. Y pues vemos que leer la Biblia y escuchar la Biblia, escuchar la palabra de Dios, produce en nosotros fe. La fe que necesitamos, que no sé si esa clase ya la vieron o la van a ver, la fe que necesitamos para todo tipo de buena obra, para creer por todo lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra vida cristiana como nacidos de nuevo. Esa fe que necesitamos viene por el oír de la palabra de Dios. Amén.
Bueno, y otra razón por la cual es importante que leamos la Biblia es porque es de vital importancia para nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, para así tener una vida verdadera. O sea, realmente vivir conforme a lo que Dios estipula en su palabra y lo que realmente marca la diferencia en nuestras vidas respecto a las personas del mundo, pero también a nosotros mismos, a cómo éramos en el mundo. Realmente al leer la Biblia, que es la que nos da vida, la que es nuestro alimento eh, espiritual, ¿cierto? De hecho, hay una frase muy famosa que un pastor dice que una vez le preguntaron que para él que era más importante si orar o leer la Biblia, y entonces él respondió, para nosotros como humanos, ¿qué es más importante, comer o respirar? ¿Sí? O sea, es como realmente dos cosas que son casi que una sola para mantenernos vivos en nuestra nueva vida, no en nuestra vida carnal, sino en nuestra vida espiritual a la que hemos muerto juntamente con Cristo primero y después resucitado junto con Él para realmente hacer la diferencia, que Dios desde el inicio quiso hacer la diferencia y por eso entregó a Cristo para morir por nosotros, pero también nos entregó la Biblia para que entendiéramos todo lo que todo lo que Él ha hecho por nosotros, e incluso desde la eternidad pasada, desde que nuestra existencia estaba en su mente. Amén. Entonces, en este punto dice Juan 20, versículo 31, dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre, tengamos la vida eterna, tengamos esa salvación que Él compró por nosotros. Viene de entender, quizás no del todo, pero sí lo más fundamental de lo que ha sido escrito, de esas palabras que han sido escritas. Y bueno, y ya avanzando más hacia la parte práctica, vamos todos bien. Sí, pastora, sí me he hecho entender. Sí, Qué señor, bueno, excelente. gracias. Y entonces aquí vemos como un consejo práctico de cómo podemos empezar a leer la Biblia. Entonces, aunque no hay una forma establecida, porque como les dije, no es un libro que uno llega y lo lee desde la primera página y empieza ahí hasta que acabe, sino que la Biblia incluso nos escudriña y nos conoce más a nosotros que nosotros mismos, porque ella es Cristo mismo como reflejado en el papel, porque Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, entonces la Biblia es la representación de Cristo en el papel, y cada vez que la Biblia nos habla es como si Dios mismo lo hiciera, porque esa es su palabra, ¿sí? Ese es su aliento impregnado en escritos al haber entendido que fue en su totalidad inspirada por Dios. ¿Listo? Entonces, aunque no hay una forma establecida de leer la Biblia, es recomendable empezar por el Nuevo Testamento, específicamente por el Evangelio de Juan, que es un libro que nos identifica como discípulos amados y es en general de fácil comprensión, ya que no se centra tanto como, sí, obviamente en los hechos históricos que vivió Juan de primera mano, pero no tanto como en los antecedentes, en la genealogía de Jesús de parte, ¿cierto?, de padre y madre, sino directamente en la revelación que significa que Jesús haya venido, que el verbo se haya encarnado y haya habitado entre nosotros. Y así empieza el Evangelio de Juan, pero lo vamos a ver más adelante para que me entiendan, ¿listo? Entonces, antes de seguir con este tema más práctico de cómo leer la Biblia, pues vamos a ver como una formalidad de cómo está compuesta. Básicamente, la Biblia contiene un total de 66 libros que a lo largo de la historia, tanto del pueblo judío y de los eruditos judíos, como de la historia de la iglesia, en todos los años de la de nuestra era, en todos los años después de Cristo, se
se filtraron, se seleccionaron en su totalidad 66 libros, de los cuales 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 pertenecen al Nuevo, básicamente, que obviamente existen otro montón de libros, pero así como el Espíritu Santo se encargó de revelar, de inspirar, perdón, de entregar esa palabra inspirada, también se encargó de traer discernimiento y revelación sobre cuáles de todos los escritos que se encontraron en los primeros siglos, cuáles eran verdaderamente inspirados por Dios y cumplían una serie de criterios muy precisos por los cuales merecían pertenecer a la Biblia en este caso. Pero pues no vamos a ahondar tanto en eso en este tema del canon, de cuáles libros sí y cuáles libros no, sino de la composición de la Biblia como la conocemos, ¿listo? Entonces, primero miramos cómo está compuesto el Antiguo Testamento. En primer lugar, tiene los 5 primeros libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que cuenta como toda la historia desde el inicio de la humanidad, la creación, eh, la caída, la corrupción de la humanidad por el pecado, por la tentación, por el engaño del diablo, cómo Dios a lo largo de la historia establece un pueblo escogido y hace un pacto con ellos y les entrega todo un montón de leyes que tenían que cumplir para evitar, ¿cierto? Evitar una maldición que venía por darse cuenta de su propio pecado tal y como era, pero que al final, más adelante en la Biblia, se iban a dar cuenta de que esa ley en sí misma no les iba a salvar no les iba a servir para redimir sus almas, sino solo para demostrar su pecado tal y como están. Pero estos son como los 5 primeros libros que hacen referencia a todo el tema de los orígenes de la humanidad y del pueblo de Dios y de las leyes para el pueblo de Dios. Luego siguen los libros históricos relacionados en su gran mayoría, en su totalidad, con la historia del pueblo de Israel a través de distintos líderes conocidos como los jueces y también los reyes y otra serie de historias bastante extensas. Entonces, en los libros históricos tenemos estos 12, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, los libros poéticos que básicamente, aunque están relacionados con historias de los libros históricos, lo expresan desde un punto de vista, como el nombre lo indica, como más poético. Entonces se utilizan recursos literarios como para expresar las emociones de los autores muchas veces en torno en torno a su relación con Dios, en torno a sus vivencias como parte del pueblo escogido y cómo toda esta poesía, y lo van a ver si ustedes leen cualquiera de estos cinco libros, cómo toda estos versos, estos salmos, proverbios y cantares apuntan en últimas a Cristo, y al final vemos cómo Cristo termina estando reflejado en todos los libros de la Biblia, incluso cuando pareciera que él no es el protagonista de las historias, ¿sí? Y también están finalmente los profetas, que se dividen en los 5 profetas mayores y los 12 profetas menores, que como tal no es que hayan sido más importantes los unos que los otros, sino que simplemente los profetas mayores tienen libros mucho más grandes, de mayor contenido. Por ejemplo, vemos como el profeta Isaías en su libro tiene 60 capítulos, mientras que, por ejemplo, el de Malaquías, que hace parte de menores, tiene solamente 4, ¿sí? Entonces ahí están los libros de los profetas mayores, que está Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, que también es un libro de Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Y pues aquí se acaba, se cierra como tal el Antiguo Testamento, como lo tenemos definido en la Biblia, que todos tenemos en la casa y que es importante que la leamos. Ahí se acaba el Antiguo Testamento y el Nuevo, como sabemos, empieza con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los primeros 3 son como los evangelios sinópticos, que tienen como una concepción muy similar de la historia de Jesús, de su vida y de su ministerio y de su crucifixión y resurrección, mientras que por aparte está el libro de Juan, que se nota que tiene como una imprenta diferente, no solo un tipo de inspiración diferente, sino también una revelación diferente acerca de cómo Dios, de cómo Jesús vino a encarnarse como hombre y vino a rescatarnos y vino a amarnos y como básicamente Juan, que se llamaba a sí mismo el discípulo amado, caminó con Jesús, intentando incluso con sus errores devolver algo de todo ese amor que le había sido revelado que Jesús estaba dando por ellos en ese momento. Aquí está también, siguiente, el único libro que podemos catalogar como histórico del Nuevo Testamento, que son los Hechos de los Apóstoles, que es todo lo que hicieron después de que Jesús resucita y asciende al cielo, y, ¿verdad? Y la consolidación de lo que fue la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos, y todo lo que hicieron, o bueno, gran mayoría de las cosas que hicieron, porque hay muchas cosas que faltan por, obviamente, todo lo que hicieron está registrado en Hechos de los Apóstoles. Luego siguen las cartas paulinas o las cartas de Pablo, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, que básicamente me gusta como lo dice un pastor, y es que mientras los evangelios nos narran lo que Jesús hizo físicamente, que fue morir y resucitar, Pablo en sus cartas, por otro lado, nos habla de lo que pasó espiritualmente a partir de esto físico, que fue la muerte de Jesús, que representa para nosotros cuando dice que, eh, cuando dice, ¿cierto? En Gálatas, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿cierto? Entonces se refiere a, como por así decirlo, una radiografía de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando físicamente cuentan los evangelios que Jesús murió y resucitó. Pablo nos cuenta que nosotros morimos y resucitamos junto con él. Amén. Vamos, ¿todo bien? Qué bueno, ahí seguimos. Finalmente, el Nuevo Testamento termina componiéndose por 8 cartas generales, que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas, y el libro profético de Apocalipsis, escrito por Juan alrededor del año 100, y con el cual se termina, digamos, el cierre del Nuevo Testamento, entendiendo que ya no quedan más testigos directos de lo que fue la vida de Jesús en el momento que el apóstol Juan termina de escribir todas sus cartas, su evangelio y el libro de Apocalipsis. Ya se cierra el Nuevo Testamento y por ende se cierra la Biblia, entendiendo que ya no podría en este sentido aparecer nueva más revelación que la que ya se hizo durante el transcurso de Hechos de los Apóstoles y principalmente lo que fue el siglo primero. Y pues aquí también está
este libro de Hebreos, que es el único libro del Nuevo Testamento cuyo autor oficialmente se desconoce, aunque muchos teólogos concuerdan en que fue Pablo, pero digamos, al no estar confirmado, pues entra como una carta general y no como una carta de Pablo como tal, aunque tiene un estilo muy similar al de las cartas de Pablo. Bueno, y ya, digamos, otra vez volviendo como al apartado más práctico, en este caso, tenemos lo que significa la Biblia en la vida del creyente. Y una cosa que tenemos que entender es que no es posible concebir la idea de un creyente genuino, un creyente verdadero, que no esté en contacto con la palabra de Dios. Entonces, como les decía en el ejemplo anterior, para nosotros la Biblia y la oración son como comer y respirar respectivamente. O sea, realmente son indispensables, son vitales. No podemos decir que tenemos una vida en Cristo, una vida nueva, una vida como personas que hemos nacido de nuevo, si no estamos en constante contacto con la palabra de Dios y ya no nos está escudriñando y discerniendo nuestras intenciones para verdaderamente tener un filtro objetivo, el más objetivo que puede haber, de que lo que hacemos está correcto o no a los ojos de Dios. ¿Sí? La Biblia es el libro de libros y contiene toda la sabiduría, todos los tesoros de sabiduría revelados por Dios a la humanidad durante alrededor de 1600 años, que es en lo que se redactan los 66 libros, como lo vimos, y que básicamente nos concede un manual con el cual guiarnos para vivir en rectitud. Algo muy importante en este caso es que eh, por la forma por la forma en la que la Biblia y Dios ha impactado y Cristo ha impactado la vida de las personas alrededor del mundo, es que realmente hasta el más ateo, hasta el ateo más ateo, si quiere decir que si quiere considerarse a sí mismo como una buena persona, aunque lo haga bajo sus propios términos, en realidad lo hace bajo los términos de la Biblia. ¿Por qué? Básicamente por todo el trabajo que han hecho los cristianos a lo largo de la historia, que no han tenido miedo a predicar de Cristo, que no han tenido miedo no solo a llevar unos valores y unos principios, sino un mensaje, unas buenas nuevas de vida eterna. Y es por eso que en, en la gran mayoría de nuestras culturas de este lado del mundo, lo que es América y Europa, la concepción del bien y el mal fue por mucho tiempo, porque ahorita, pues desafortunadamente por las tendencias de este mundo y por la forma en la que el diablo ha maquinado, la definición de lo bueno y lo malo se ha distorsionado, pero por mucho tiempo la definición de lo bueno y lo malo en la cultura occidental ha sido la que la Biblia dice que es y por ende la que Dios dice que es. Amén. Bueno, también es importante recalcar que el mensaje central de la escritura es la redención para la humanidad planeada por Dios. Y en ese sentido es que Cristo, que es el Cordero de la redención, es el que aparece a lo largo de la escritura, de toda la Biblia, y yo me atrevería a decir que es el protagonista de la Biblia, que toda la Biblia, todos los libros de la Biblia, en mayor o menor medida, apuntan a él, apuntan a su obra y a su persona y a todo lo que, no solo lo que hizo por nosotros, no solo lo que puede hacer por nosotros en nuestra cotidianidad, sino a quién es Él, a quien, a lo más importante, que es a su identidad y también por ende, pues el tema de la redención planeada por Dios, a nuestra identidad en el que, por eso yo oraba diciendo que nuestra identidad sea revelada en la escritura, así como Cristo nos es revelado en la escritura, porque cuando nuestra identidad nos es revelada, viene la fe y vienen los dones y viene todas aquellas dádivas de parte de Dios y del Espíritu de Dios para nosotros.
si entendemos quiénes somos y entendemos lo que Dios estuvo dispuesto a entregar por nosotros, por puro amor de su nombre, ¿sí? Y aquí por eso agregué el saber que tenemos vida eterna y fuimos rescatados de la condenación en el infierno, debe llenarnos de alegría. Y por eso dice el Salmo 119, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, tal cual cantaba la alabanza que ponía Paulita ahorita al inicio. Realmente fue muy adecuada en relación a la prédica de hoy, porque refleja muy bien que el gusto, el deleite y la alegría que debería tener para nosotros ver que Dios se revele a nuestras vidas a través de la escritura y que realmente nos, nos derrita con su dulzura y con su amor en leer las cosas que Él tiene que decir para nosotros, que aunque su palabra es la misma y no cambia y realmente van a seguir siendo los mismos 66 libros por el resto de nuestros días, realmente cada mañana, así como la misericordia de Dios es nueva, lo que Él tiene para hablarnos también es nuevo, a pesar de que sean los mismos 66 libros que han existido desde hace 2000 años, ¿cierto? Y que van a seguir existiendo desde aquí hasta que nos muramos. Aún así, Dios tiene algo nuevo, algo mejor para nosotros, algo mayor para revelarnos todos los días. Amén. Listo. Y ya como para ir cerrando, quisiera hablarles de un tema que para mí lo considero muy importante, que es una pequeña introducción a lo que son las traducciones de la Biblia. Como tal, las podemos dividir en tres grandes grupos, como lo son las traducciones literales, las traducciones de equivalencia dinámica y las traducciones culturales. Como su nombre lo indica, por ejemplo, las traducciones literales buscan más que todo traducir palabra por palabra del hebreo y el griego, que son los idiomas originales en los que se escribe la Biblia, a nuestro idioma, al español en este caso. En esas está, por ejemplo, la Reina Valera en todas sus versiones, en todos los años en los que aparezca, todas cuentan como una traducción literal. También está la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia Latinoamericana, cumplen con esta descripción de las de equivalencia dinámica. Estas más que palabra por palabra, están traducidas idea por idea y no tienen esta limitación porque cuando aprendemos un nuevo idioma, sea inglés, francés o el que sea, es importante entender que las palabras del otro idioma no obligatoriamente se corresponden con palabras en español, sino que se corresponden con ideas propias de su cosmovisión, propias de su contexto, que se pierden algunas cosas al tratar de transmitirlo a nuestro idioma. Entonces, las traducciones de tipo equivalencia dinámica tratan de contrastar idea por idea, comparables o adaptables al contexto actual. Entonces, en ese sentido, encontramos la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. Y por último están las culturales, que son aquellas versiones más que todo para lectores de la vida primerizos y se caracterizan por utilizar un lenguaje muy sencillo, muy cotidiano para nosotros, pero intentando en la medida de lo posible preservar el mensaje original que Dios quiso transmitir. Y en esta última categoría están, por ejemplo, la versión Dios habla hoy y la telea, la traducción al lenguaje actual. Y para eso quiero que podamos hacer una actividad cortica. No sé si, ¿cómo vamos acá? Eh, 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 Sí, pastora, ¿me puedes ayudar buscando Proverbios 3:34 en la versión que tú tengas, no importa, y Sí, Janet señor. cita Gálatas 1:6 en la versión que tenga, no hay problema. ¿Proverbios qué, Nicolás?
3, versículo 34. Proverbios 3. Espera. Listo. La Reina Valera podría ser Sí, sí, señora. 3:34, ¿sí? Sí, señora. Dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. ¿Sí? Sí, señora, es ese. Ok. Y Gálatas 1:6, ¿te lo leo ya o espero o vas a hablar algo de eso? No, no, voy a hablar algo de este primer versículo que está diciendo la pastora y luego si me colaboras. Listo. Listo, sí, señora. Sí, sí, señora. Y sigue diciendo, y a los humildes. ¿Te lo completo? Dice, Sí, 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 señora. ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Sí, listo. Entonces, vemos como, por ejemplo, está la particularidad de una versión literal, como lo puede ser la Reina Valera, como se los mencionaba, en el que lo que más se puede entender es escarnecedor en este caso, pero que para nuestro contexto actual, para el español que usamos hoy en día, no es una palabra muy común, aunque lo encontramos en la Biblia, incluso si no lo entendamos cuando, por ejemplo, el Salmo 1, que es conocido, lo sabemos que dice, afortunado el que no, el bienaventurado el varón que no sigue el consejo de malos, ni sigue el ejemplo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, o cuando, por ejemplo, la Biblia también dice, echa al escarnecedor y cesará la contienda. Muchas veces no sabemos lo que significa porque no es una palabra muy común en el español actual, ¿cierto? Pero cuando miramos, por ejemplo, una versión de equivalencia dinámica, como lo puede ser la nueva traducción viviente, dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Y, o también, por ejemplo, de Dios hablado y dice, el Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. Entonces, vemos como literalmente la nueva traducción viviente trata de transmitir las ideas en palabras más concretas de nuestro contexto actual, que usamos más en nuestra cotidianidad, ¿cierto? A pesar de que la que está en la Reina Valera suena como mucho más adornada y probablemente haya sido más exacta en el hebreo. Y por otro lado, la de Dios habla hoy es como más desglosada cuando habla no solamente dar gracia, como dice la Biblia de las Américas o la Reina Valera, sino que dice tratar con bondad, o sea, realmente que haya un salto entre dar gracia y tratar con bondad, es como para ser más explicativos de lo que significa que Dios te dé tu gracia, de su gracia por ser humilde, que realmente qué significa o qué puede manifestar para nosotros que la bondad de Dios que Dios nos trate con bondad a nosotros, amén. Entonces aquí está como el ejemplo y el otro ejemplo, sí, ahora sí, ya necesita, me puedes colaborar con Galatas 1:6. Sí, señor, dice, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Esa es la Reina Valera. Sí, esa es la Reina Valera de 1960 como tal. Y pues lo que podemos ver aquí en este pasaje del Nuevo Testamento
es que como tal, la Reina Valera y, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas utilizan la palabra maravillado porque probablemente es la traducción más literal de la que era en griego originalmente, así maravillado, asombrado. Pero, por ejemplo, la nueva traducción viviente, que es de equivalencia dinámica, se atreve a soltarse un poco de lo estrictamente traducido y dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llama a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Entonces, vemos cómo esta otra traducción no utiliza la palabra literal, sino que se atreve a ofrecernos algo que se relaciona más con el contexto, porque obviamente por el contexto entendemos que Pablo no estaba maravillado o asombrado en el buen sentido, sino que directamente la nueva traducción viviente dice, estoy horrorizado, o sea, en absolutamente el mal sentido de que estaba mal lo que las personas de la iglesia de los Gálatas se estaban desviando de la enseñanza original que les había predicado Pablo. Entonces, aunque la palabra en el griego originalmente se hubiera aproximado más cuando hablamos de palabra contra palabra, como maravillado, a nivel de equivalencia dinámica y a nivel de idea, tenía más sentido en el contexto decir algo como horrorizado o espantado para afincar o afianzar que Pablo se refería a estar maravillado en un mal sentido, a estar asombrado en un mal sentido. ¿Listo? Entonces, espero que con este ejercicio haya quedado como más claro como la parte de las traducciones de la Biblia, así muy por encimita. Y ya para ir finalizando, que nos acordemos de como de estas iniciales, y es que la Biblia la tenemos, la debemos, como dice ahí, memorizar, estudiar, meditar y obedecer, porque sabemos que ahorita estamos en una era digital en la que es fácil tener todo guardado en el celular y le delegamos al celular todo el uso de nuestra memoria para recordar, ¿cierto? Para recordar hasta literalmente el teléfono de nuestras personas más cercanas, hasta para recordar el fijo de la casa, se lo delegamos al celular, pero realmente para el propósito al que Dios nos ha llamado, a todos los que estamos aquí, que yo sé que hemos tenido la oportunidad de compartirle a alguien acerca de Dios, es mejor, es mucho mejor para nosotros tener presente un versículo, tener presente de memoria un versículo que haya impactado nuestras vidas y sin necesidad de buscarlo, poderlo transmitir a una persona que lo necesite y pues estudiar, que ciertamente yo estoy convencido que son como dos procesos separados. En leer en un devocional para recibir revelación, para pedir una palabra específica, y otra cosa es estudiar con más formalidad, meditar, que cuando la Biblia nos habla de escudriñarla, de meditarla, es de releerla, de interpretarla, de comprenderla, de volver a leer, ¿cierto? De desmenuzar todo lo más posible. A eso se refiere la Biblia cuando nos habla de meditarla. Y la última, pero obviamente no menos importante, es obedecerla, porque si la Biblia habla de sí misma como que es viva y eficaz, es porque verdaderamente tenemos que ponerla en práctica, porque lo que la hace diferente a cualquier otro libro es el poder transformador que tiene cuando la llevamos a la práctica, cuando tiene en nuestras vidas y en nuestro testimonio demostración de poder. Amén. Y es como tal obedecerle, como dice Santiago, no ser tan solamente oidores olvidadizos, sino también hacedores. Amén. Y ya finalmente queda como reto de la clase. ¿Se acuerdan que al inicio puse que una buena recomendación para iniciar a leer la Biblia era el libro de Juan? Entonces,
el reto que queda de esta clase es que al leer el Nuevo Testamento y específicamente el libro de Juan, buscar y subrayar las palabras fe, esperanza y amor, que como lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, son las más importantes. Creo que lo dice, si no estoy mal, en Primera de Corintios, no recuerdo bien, que aquí están la fe, esperanza y el amor, pero la más importante de ellas es el amor, pero como tal, las tres son como los fundamentos que definen de lo que la Biblia se trata y de lo que la Biblia se ha tratado siempre, de el amor que Dios tuvo por nosotros al entregar a Cristo, que es un amor verdadero, incomparable, inimaginable desde cualquier perspectiva humana. La fe, que es la que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana, nuestra cotidianidad en otro nivel, en lugares celestiales, que realmente se manifieste que somos hijos de Dios, que Dios hace la diferencia en nuestras vidas, que Cristo nos transformó de adentro hacia afuera. Para eso es que sirve la fe, para nuestra vida cotidiana en el presente, y la esperanza que nos recuerda que en el futuro ya tenemos la victoria que Cristo nos prometió, y que incluso si hoy las cosas se ven malas, se ven complicadas, si las circunstancias se ven oscuras, Cristo ya nos dio la esperanza de que en el futuro Él venció por nosotros, y que nosotros tenemos que tomar esa victoria en el presente para, con esperanza, de ver las cosas mejorar en el futuro y ser transformada radicalmente. Y pues aquí les puse 3 ejemplos de cómo aparecen estas palabras en el libro de Juan, en Juan 16:1, cuando Jesús dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Cuando también otra vez palabras de Jesús hablando con los fariseos, les dice, no crean que yo voy a acusarlos con mi Padre, el que los acusa es Moisés, en quien han puesto su esperanza. O sea, que realmente nos refleja que era para Jesús y para Juan, quien escribió este libro, que era el concepto de fe y esperanza y amor. Y ahí está uno de los versículos como más emblemáticos, que dice la palabra que el verbo se hizo carne. Ya desde el inicio del capítulo encontramos la palabra amor, desde el inicio del libro de Juan. Dice que el verbo se hizo carne. Esta versión dice, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y vimos su gloria, la gloria del Hijo único de Dios. Y pues ya este, con este punto del reto de la clase ya finalicé lo que tenía para compartirles en esta noche. De corazón, muchas gracias por escucharme y por participar. Pastora, muchas gracias por estar presente y por apoyarme ahí con los versículos. Nico, la oración. Sí, señora. ¿Será que la puedes hacer tú para que acabemos? Bueno, claro, con mucho gusto. Primero saludo a todos los que nos hayan saludado. Buenas noches. Muchas gracias, Nico. Una excelente enseñanza. Gracias por hablarnos de el manual de nuestra vida, de lo más importante que tenemos nosotros. Y gracias por la explicación que nos das entre las diferentes versiones de la Biblia. Entonces vamos a despedir la clase. Amado Señor, te damos gracias, Padre amado, por esa enseñanza que tú dejaste en nuestro corazón hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es nuestra esperanza, porque tu palabra es la que nos lleva a cumplir nuestra fe. Gracias, Señor, porque gracias a tu palabra entendemos que por la fe de Jesús, Señor, podemos hacer nosotros muchísimas cosas y todo lo que necesitemos, Padre Santo. Te doy gracias, amado Dios, por Nicolás, por Javier, por el equipo que tú me diste de maestros, Padre Santo,
y pongo ante ti, Señor, a cada uno de los estudiantes que hoy está recibiendo, Señor, que a pesar de que tengamos mucho conocimiento de ti, cada día aprenderemos algo nuevo, algo diferente, Señor. Y te damos las gracias también, amado Dios, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros y tu Santo Espíritu nos guía y nos habla a través de cada uno de los que cada 8 días damos la clase, Papito Dios. Gracias, amado Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por participar en la clase, por estar en la clase. Recuerden llenar sus cartillas porque es requisito indispensable para el